Vamos a comenzar con la segunda clase de fisiología respiratoria. Vamos a dedicarnos al primer tiempo de la fisiología. En la primera clase nosotros hicimos toda una introducción general. Vamos al primer tiempo de la fisiología respiratoria, que es la ventilación, es decir, el intercambio de gases entre la atmósfera y el alvéolo. Ventilación. Por inspiración los gases ingresan todos y por expiración egresan. Bien, ¿qué es entonces la ventilación? La ventilación se define como el intercambio de gases entre la atmósfera y el alvéolo. El determinante de la ventilación es el flujo de aire según diferencias de presión total, delta P total. Estamos entre la presión atmosférica y la presión del alvéolo para que el aire entre o salga. Todos los gases entran o todos los gases salen juntos. Cuando voy a inspirar no es que inspirás oxígeno y cuando expirás dióxido de carbono, sino que cuando inspirás oxígeno y dióxido y cuando expirás oxígeno y dióxido. Es decir, inspirás y expirás todo lo que esté contenido en esa mezcla de gases porque se manejan por diferencia se mueven por diferencia de presión total, que genera flujo. Esto según la ecuación general de flujo, que es válida para el aparato respiratorio como lo era para el aparato cardiovascular, según la cual el flujo es igual a delta P dividido R, o sea, diferencia de presión dividido resistencia. Bien, las leyes físicas relevantes que me permiten entender la ventilación son fundamentalmente dos: la ley de Dalton y la ley de Boyle-Mariotte, una de las tres leyes que relacionaban presión, volumen y temperatura. En el caso de la ley de Dalton expresa que en una mezcla de gases la presión total ejercida por la mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases que constituyen dicha mezcla. Vamos a expresarlo. Decíamos que la ley de Dalton expresa que la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases que la constituyen dicha mezcla. Entonces, la ecuación de la ley de Dalton es la siguiente: la presión total va a ser igual a la presión del gas 1 más la presión del gas 2 más punto suspensivo, todos los gases que intervienen en la mezcla, más la presión del gas N, donde N es un numerito que es el último gas. Digamos, si la mezcla tiene 100 gases, este sería el gas número 100, y entre el 2 y el 100 estarían del 3 al 99. ¿Entienden? Tenés que mezclar las presiones de todos los gases, eso te va a dar la presión total. Esta es la ecuación que expresa, que grafica lo que expresa la ley de Dalton, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la aplicación de la ley de Dalton en la fisiología respiratoria? Su aplicación es que vos, conociendo la presión total y el porcentaje que cada uno de los gases, de estos gases, representa de la mezcla total de gases, vos podés calcular la presión de cada uno de los gases. Ejemplo, la presión de oxígeno. O sea que la aplicación en fisiología respiratoria de la ley de Dalton es que permite calcular la presión parcial de un gas conociendo la presión total, por ejemplo, la presión atmosférica, y el phi del gas, que sería la fracción que dicho gas representa de la mezcla total o el porcentaje del gas. Entonces puede hacer a través de la siguiente ecuación, derivada de la primera. Si yo quiero saber cuál es la presión de un gas determinado, yo puedo hacer presión atmosférica por el phi del gas, ¿sí? O si no, yo puedo hacer, para conocer la presión del gas, yo puedo hacer presión del gas igual a la presión atmosférica por el porcentaje del gas dividido 100. Entonces, supónganse para el oxígeno. Ustedes saben que, ejemplo, para el oxígeno,
Nosotros habíamos visto en las clases de, la primera clase, que lo que nosotros respiramos es la troposfera de la homósfera. Troposfera por el estrato en el que vivimos, que es por debajo de los 15 kilómetros, y homósfera porque la composición de gases es la misma. Puede variar la presión atmosférica según la altitud, porque recuerden que esa presión atmosférica disminuye al 50% cada 5.500 metros. Pero la composición va a ser siempre la misma. Es decir, que vos vas a estar respirando un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de los otros gases. Entonces, si nosotros sabemos que el porcentaje de oxígeno es del 21%, o sea, el phi es de 0,21, vos sabés que para el oxígeno vos tenés un phi de 0,21, un porcentaje de 21%. Si la presión atmosférica a nivel del mar es de 760, presión atmosférica, de 760 milímetros de mercurio, para calcular la presión de oxígeno yo puedo hacer o bien 760 milímetros de mercurio por 0,21, o bien hacer, que es exactamente lo mismo desde el punto de vista matemático, 760 milímetros de mercurio por 21 dividido 100, que es lo mismo que hacer por 0,21. En ambos casos te va a dar una presión de oxígeno, una presión parcial de oxígeno, respirando un aire que tiene una presión total, una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, nos va a dar, con esta ecuación, una presión parcial de oxígeno de 159 milímetros de mercurio. 159 milímetros de mercurio. Quiero decirles con esto que aplicando la ley de Dalton pude calcular la presión de oxígeno que yo estoy respirando en estos momentos aquí, en este aula, a nivel del mar. Y esto es porque la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y el porcentaje que de esos 760 milímetros de mercurio representa el oxígeno es del 21%. El 21% de 760 es 160, o sea, 159. Ahora bien, si el porcentaje se va a mantener mientras yo respire homósfera, si yo me voy a la cima de un cerro que está a 5.500 metros por encima del nivel del mar, yo voy a seguir respirando un 21%, pero de la presión atmosférica que esté respirando a esa altitud, que obviamente no va a ser 760 milímetros de mercurio, sino que en este caso va a ser exactamente la mitad, va a ser 380. Entonces, si vos respirás el 21% de 380, ya no te da una presión de 159-160, sino que te da una presión de 80 milímetros de mercurio. Vas a estar respirando a esa altitud 80 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Esa es la aplicación de la ley de Dalton al análisis fisiológico de la ventilación. Copien esto y ahora pasamos a analizar la próxima ley. Bueno, la segunda ley relevante de la física es la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle-Marion. ¿Por qué? Nosotros decíamos al principio que la ventilación se basaba en un flujo, en el mecanismo de flujo de aire, determinado por un delta P total. Tiene que generarse una diferencia de presión total entre la presión atmosférica y la presión alveolar, de tal manera que al disminuir la presión alveolar y ser mayor afuera que adentro el aire ingrese en la inspiración o viceversa durante la expiración. Vos tenés dos maneras de provocar esto, diferencias entre la presión alveolar y la presión atmosférica. Uno es generando, por ejemplo, en la inspiración presión positiva a nivel atmosférico, a nivel de la boca, para que el aire entre, y en la expiración presión negativa a nivel de la boca para que el aire salga. Esto ocurre cuando vos haces ventilación asistida, ¿sí? Piensen ahora las personas que están en el respirador, que las presiones, por ejemplo, que están afectados por el COVID, ¿qué hacen los respiradores mecánicos? Lo que hacen es modificar la presión para que el aire ingrese y egrese, además ajustando, por supuesto, la presión de los gases a lo adecuado para que el individuo que tiene dificultad en la respiración, de modo fisiológico, de este modo artificial pueda solucionar el problema. Pero esto, insisto, es la ventilación artificial. Ahora, de modo natural o fisiológico,
Vos no modificás las presiones a nivel bucal, vos las modificás a nivel alveolar y te basás en la ley de Boyle. De las tres leyes básicas de los gases, que eran Gay-Lussac, Charles y Boyle, o Boyle-Mariotte, estas relacionaban de los tres parámetros de un gas ideal, que son presión, volumen y temperatura, manteniendo uno de los tres parámetros constantes, se fijaban en la relación entre los otros dos. Así, cuando vos manejás el volumen constante, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Cuando vos manejás la presión constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Pero si vos manejás la temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Esa es la ley de Boyle-Mariotte. Entonces lo que yo necesito es generar diferencias de volumen de la caja torácica para que de manera inversa estas diferencias de volumen afecten la presión de los alvéolos de tal manera que el aire ingrese o egrese. Entonces, la ley de Boyle expresa que la presión ejercida por una mezcla de gases es inversamente proporcional al volumen del recipiente que contiene dicha mezcla o que contiene dicho gas a temperatura constante. Entonces, si yo comparo dos gases, esta era la ecuación de la ley de Boyle que vimos el otro día, la presión del gas 1 por la presión del gas 2 va a ser igual a la presión del gas, la presión del gas 1 por el volumen del gas 1 va a ser igual a la presión del gas 2 por el volumen del gas 2. Entonces, si el producto presión gas 1 por volumen de gas 1 tiene que dar igual al producto presión de gas 2 y volumen por volumen del gas 2, manteniéndose constantes las presiones y volúmenes del gas 2, todo aumento de la presión o del volumen en el gas 1 traerá aparejado modificaciones inversas del otro parámetro. Si aumenta la presión, tiene que disminuir el volumen para que el producto presión por volumen siga siendo igual a esto. Entonces, esto se puede desglosar para un solo gas, por ejemplo para el gas 1, y decir que la presión del gas 1 es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, la aplicación de la ley de Boyle a la fisiología respiratoria es que dicha ley permite comprender cómo se genera un delta P para el flujo del aire entre la atmósfera y el alvéolo por modificaciones, o sea, durante la ventilación, por modificaciones del volumen alveolar. Así, en la inspiración, la contracción de los músculos respiratorios, produce aumento del volumen de la caja torácica. Este aumento del volumen de la caja torácica se traduce en una disminución de la presión alveolar, y si la presión alveolar disminuye y es menor a la presión atmosférica, el aire ingresa. En cambio, en la expiración se relajan los músculos respiratorios. Al relajarse los músculos por el propio retroceso elástico de la caja torácica y del pulmón y la tensión superficial de los alvéolos, esto produce una disminución del volumen de la caja torácica. Según la ley de Boyle, al disminuir el volumen de la caja torácica aumenta su presión, al aumentar la presión alveolar y superar la presión atmosférica, el aire sale. Entonces yo consigo fisiológicamente que el aire entre en la inspiración, salga en la expiración, modificando los volúmenes de la caja torácica, lo que provoca, según la ley de Boyle, modificaciones de las presiones alveolares. Bien, copien esto y ahora vamos a ver cuáles son estas presiones alveolares. De las presiones que se modifican durante la inspiración y durante la expiración, fíjense lo siguiente. Imagínense que acá tenemos un esquema del pulmón, su revestimiento ampliado. Este es el parénquima pulmonar, esta es la caja torácica. El revestimiento seroso, la pleura, está dividida en dos hojas. La pleura visceral, que está adherida al parénquima, u hoja visceral de la pleura, que está adherida al parénquima pulmonar, y la pleura parietal, que está adherida a la caja torácica. Entre la pleura visceral y la pleura parietal está el espacio pleural, que es un espacio casi virtual que está donde básicamente lo que nosotros encontramos, las dos pleuras básicamente adosadas, con una película de líquido pleural, un líquido seroso, de ahí el término membrana serosa para la pleura, que lubrica ambas superficies para evitar que se desgarre el mesotelio, ¿no? Pero acá es exagerado este espacio que te hice así separado para poder explicarte los parámetros, etc. Pero en realidad es un espacio prácticamente virtual donde la pleura parietal y la pleura visceral están adosadas entre sí. Bueno, la presión que se genera en este espacio
Ese se denomina presión intrapleural y es el resultado de dos fuerzas contrapuestas. Acá tenemos la presión intrapleural y es el resultado de fuerzas expansivas de la caja torácica y fuerzas retráctiles o de colapso del parénquima pulmonar. Entonces yo tengo una fuerza que tira para afuera, otra fuerza que tira para adentro, en el medio tengo un espacio, que es el espacio pleural, donde esa presión va a ser negativa, porque surge el balance de dos fuerzas que se anulan mutuamente, que tiran para el otro lado. Eso genera una presión negativa en el espacio intrapleural. Entonces, la presión intrapleural, que es negativa, y ya van a ver qué valores tiene, es generada por dos fuerzas opuestas, que son las fuerzas A expansivas de la caja torácica y B las fuerzas retráctiles del pulmón. Por la elasticidad de la fibra, la tensión superficial, etc. Bueno, ¿qué pasa? Esto atraería líquido, como la presión es negativa, esto por filtración atraería líquido pleural a la misma, al interior. Entonces, si no existiese una tercera fuerza que elimine ese líquido para que el mismo no se acumule, se destruiría esa presión negativa generada por las dos fuerzas anteriores. Bueno, el tercer factor importante es el drenaje linfático. El drenaje linfático, al eliminar el líquido generado por la presión intrapleural negativa, mantiene una presión intrapleural negativa, tanto en inspiración como en expiración, y eso mantiene el pulmón expandido. Entonces, la presión intrapleural es generada por dos fuerzas opuestas, pero es mantenida por C, que es el drenaje linfático. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se introduce aire o líquido en el espacio pleural y la presión negativa se hace positiva? Por ejemplo, a una persona tiene un accidente automovilístico y se desgarra en los espacios pleurales o te pega una cuchillada, ¿no es cierto? Y te produce una solución de continuidad en la pleura parietal. Bueno, en este caso va a entrar aire al espacio pleural, la presión se va a hacer negativa y el pulmón, que estaba expandido hacia la pleura gracias a esa presión negativa intrapleural, se colapsa hacia el ilio pulmonar, es lo que se conoce como neumotórax, ¿sí? También el neumotórax puede ser espontáneo. Cuando te hablan de un neumotórax espontáneo es por la ruptura de bullas, que son como pequeñas burbujitas de la pleura, burbujas de pleura que comunican con el exterior, delgadas, son generalmente defectos embriológicos, y entonces cuando esto se rompe genera una solución de continuidad y el aire puede ingresar hacia, puede ser de la pleura parietal, de la pleura visceral, y puede ingresar el aire hacia el espacio pleural y producir el colapso pulmonar. Eso es un neumotórax espontáneo. Si no, puede ser un neumotórax traumático. Bien, entonces decíamos, vos tenés la presión intrapleural. La presión intrapleural es una presión siempre negativa. Presión intrapleural siempre negativa. Esta presión en inspiración suele ser de menos 7 milímetros de mercurio respecto de la presión atmosférica que se considera, o sea, 753 milímetros de mercurio si vos respirás a nivel del mar. Mientras que en expiración sigue siendo negativa, pero es de menos 4 milímetros de mercurio, o sea, 756 milímetros de mercurio en términos absolutos. Ahora bien, en el parénquima pulmonar, en los alveolos tengo una presión que es la presión intraalveolar. Esta presión intraalveolar del interior de los alvéolos va a ser vía positiva o negativa
según sea inspiración, expiración. Así, por ejemplo, en inspiración se hace negativa, menos 1 milímetro de mercurio, lo que sería más o menos 759 milímetros de mercurio en términos absolutos. Mientras que en expiración, la presión sube a más 1 milímetro de mercurio, o sea, a 761 milímetros de mercurio en términos absolutos. Quiero decirles que en inspiración, según la ley de Bohr, cuando vos expandís la caja torácica y disminuye la presión intrapleural a menos 7, la presión intraalveolar disminuye a menos 1. Se genera en el interior del pulmón 1 milímetro de mercurio menos que afuera, que la presión atmosférica, y el aire ingresa. No necesitas delta P's muy amplios como en la sangre, que a lo mejor necesita una presión diferencial de 40 milímetros de mercurio para que se mueva. Acá, como el aire es mucho más fluido que la sangre, con una diferencia de 1 ya se mueve. De hecho, entra un volumen de aire importante, medio litro de aire, que es el volumen corriente, pueden ingresar en inspiración solo con una diferencia de 1. Ahora, en la expiración, la presión intrapleural sigue siendo negativa para que el pulmón se mantenga expandido, pero sube de menos 7 a menos 4. Entonces, esto provoca que, digamos, hay una disminución del volumen de la caja torácica, hay una disminución del volumen alveolar, hay un aumento de la presión alveolar a 1 milímetro de mercurio, 1 más que afuera, entonces el aire sale. Entonces, con esas diferencias de 1 milímetro de mercurio en la inspiración y digamos, 1 milímetro de mercurio menos que el aire atmosférico en la inspiración y 1 milímetro de mercurio más que el aire atmosférico en la expiración, se moviliza un volumen corriente de 500 mililitros en la inspiración hacia el pulmón y de 500 mililitros en la expiración desde el pulmón. ¿Tá? Bueno, si nosotros tomamos la diferencia entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar, tenemos la presión transpulmonar. Otro parámetro importante y que va a ser siempre positiva porque se calcula de la siguiente manera. Acá vamos a poner los nombres. Esta es la presión intrapleural y es siempre negativa. Esta es la presión intraalveolar. Que es positiva o negativa. Y esta es la presión transpulmonar, la PTP. Esta va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Porque se calcula por esta fórmula que es presión transpulmonar igual a presión intraalveolar menos presión intrapleural. Entonces, aplicando esa fórmula a la inspiración, yo tengo que presión transpulmonar en la inspiración, la presión intraalveolar es menos 1, menos la presión intrapleural que es menos 7. Menos por menos más, entonces me queda menos 1 más 7, 7 menos 1 me va a dar 6 milímetros de mercurio de presión transpulmonar. Mientras que en la expiración, yo tengo que la presión transpulmonar va a ser igual a la intraalveolar que en la expiración es de más 1 menos 4, que la intraalveolar en la expiración es de menos 4 milímetros de mercurio. Entonces menos por menos más me va a dar 1 más 4 va a ser de 5 milímetros de mercurio. Fíjense una cosa, esto nos lleva a otro concepto. Fíjense que la presión transpulmonar en inspiración y en expiración para manejar el mismo volumen de aire va a ser mayor en la inspiración que en la expiración. Esto se conoce como histéresis y aparentemente estaría determinado por las modificaciones de la tensión superficial en la inspiración y en la expiración.
Bueno, ahí tiene el análisis de las presiones pulmonares en inspiración y en expiración, de la intrapleural, de la intraalveolar y de la transpulmonar. Copien eso. Bueno, y al igual que en el ciclo cardíaco, nosotros en las clases de fisiología de trabajo mecánico del corazón analizamos curvas de presión y volumen a lo largo del ciclo cardíaco, que tenía 4 fases. En el ciclo respiratorio, que tiene 2 fases, inspiración y expiración, también se pueden graficar las presiones y los volúmenes, y de esta manera también vamos a ver 2 cosas. Vamos a dejar gráficamente expresada la ley de Boyle y también el fenómeno de la histéresis. Entonces miren, por ejemplo, si yo te grafico para la inspiración y para la expiración, acá los volúmenes en mililitros y acá las presiones en milímetros de mercurio, se pueden también graficar en centímetros de agua, como lo grafica algunos libros como el Guyton, porque recuerden que son las 2 unidades que se utilizan habitualmente para la fisiología pulmonar. En cambio, en la fisiología cardiovascular se utiliza el milímetro de mercurio. Acá te las puse en milímetros de mercurio porque es más fácil de relacionar con la presión atmosférica en milímetros de mercurio, pero se puede hacer de las 2 maneras. Bueno, de este lado puse las presiones absolutas, acá. Mientras que de este lado puse las presiones relativas. Por ejemplo, yo acá puse que esto es 0 milímetros de mercurio y esto equivale a 760 para una fisiología respiratoria a nivel del mar. Entonces, cuando yo diga más 1, implica 1 más que 760, o sea que serían 761. Entonces, de este lado las presiones relativas, de este lado las presiones absolutas. Entonces, veamos qué es lo que pasa. En la inspiración, la presión intrapleural baja a menos 7 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, 753 milímetros de mercurio en términos absolutos, y esto provoca que, como el pulmón está expandido a la pleura, está pegado a la pleura, por esa presión negativa, baje la presión intraalveolar a menos 1 milímetro de mercurio. Siendo la presión atmosférica de 0, o sea de 760, el aire va a ingresar. ¿Y qué volumen ingresa? Se denomina volumen corriente, y este volumen corriente es de aproximadamente 500 mililitros. En la expiración, al producirse la relajación de los músculos, esto produce que aumente la presión intrapleural a menos 4 milímetros de mercurio, siempre negativo, es decir, a 756 milímetros de mercurio en términos absolutos. Esto provoca que aumente la presión intraalveolar a más 1 milímetro de mercurio, o sea, 761 milímetros de mercurio, y entonces, al ser mayor que la atmosférica, el aire sale y se produce una pérdida de 500 mililitros de volumen corriente. Quiere decir que en la inspiración tranquila, en un individuo en reposo, entran 500 mililitros al pulmón y en la expiración salen 500 mililitros del pulmón. Todo por la modificación de las presiones. Entonces, yo dije que este gráfico no solo te permitía analizar los tiempos del ciclo respiratorio y analizar presiones y volúmenes, sino que además te permitía graficar la ley de Boyle y el fenómeno de la histéresis. Con respecto a la ley de Boyle, fíjense que si la ley de Boyle expresa que la presión de una mezcla de gases o de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene, lo que estamos viendo en este gráfico es que a medida que las presiones caen, el volumen aumenta. Y que cuando las presiones aumentan, el volumen cae, ¿sí? Disminuye. O sea que este gráfico muestra la ley de Boyle. Y otra cosa que muestra es el fenómeno de la histéresis, que se definía como el hecho de que las presiones transpulmonares en la inspiración y en la expiración para movilizar un mismo volumen de aire son mayores en la inspiración que en la expiración. Miren acá. Esta presión transpulmonar es de 6 milímetros de mercurio, fíjense la distancia entre la presión intrapulmonar y la intraalveolar, y acá es de 5. Para movilizar 500 milímetros de mercurio, las presiones son mayores en inspiración que en expiración. Este fenómeno se denomina histéresis y estaría relacionado con los cambios de de la tensión superficial al final de la inspiración y al final de la expiración por la mayor o menor dilución del surfactante entre moléculas de agua. Bueno, entonces, en resumen, chicos, vamos a hacer un resumen, lo hacemos después. Primero copien eso y ahora borramos y le hago un resumen. Bueno, resumiendo el ciclo respiratorio y la ventilación, tenemos que durante la inspiración se produce la contracción de los músculos estriados esqueléticos respiratorios como el diafragma. Esto produce aumento del volumen de la caja torácica
Esto provoca disminución de la presión intrapleural a menos 7 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo 753. Esto produce una disminución de la presión intraalveolar a menos 1 milímetro de mercurio, o sea 759, y esto produce un aumento del volumen corriente a más de 500 mililitros. Entonces, o sea, el aire ingresa. En la expiración se produce la relajación de los músculos estriados esqueléticos respiratorios con disminución del volumen de la caja torácica. Esto produce un aumento de la presión intrapleural a menos 4 milímetros de mercurio, es decir, 756 milímetros de mercurio. Este provoca un aumento de la presión intraalveolar a más 1 milímetro de mercurio, o sea, 761. Esto provoca que el aire egrese y disminuya el volumen corriente a menos 500 mililitros, o sea que salgan del pulmón 500 mililitros de aire. Entonces, la inspiración y la expiración se alternan, el ingreso y egreso de aire se alternan, constituyendo el ciclo, los dos tiempos del ciclo respiratorio. La inspiración, si no estamos en ejercicio, la inspiración es un fenómeno activo dado por la contracción de los músculos que dura unos 2 segundos, mientras que la expiración es un fenómeno pasivo que dura unos 3 segundos. Todo el ciclo te dura en reposo unos 5 segundos, repitiéndose entre 14 y 16 veces por minuto, con lo cual para un volumen corriente de 500 mililitros, si lo multiplicás por ponerle 15 respiraciones por minuto, te da un volumen minuto respiratorio equivalente al volumen minuto cardíaco de aproximadamente 7.000 mililitros por minuto, unos 7 litros por minuto. ¿Estamos? Bueno, chicos, copien eso y con eso terminamos ventilación. Bueno, pues este es el primer tiempo de la fisiología respiratoria. En la próxima clase vamos a hablar de hematosis, después de transporte, lo vamos a ir dando en el tiempo en el cual el intercambio de gases se va produciendo, porque esa es una manera más ordenada de dar las cosas. Nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose.